¿Qué tal, hermanos? Les invito a que preparemos nuestros corazones para comenzar nuestro culto al Señor este domingo. Ahí donde estás en casa, cierra tus ojos y toma un momento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. El Señor nos dice en su palabra que Él siempre, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1 y leamos desde el versículo 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Cuántas gracias te damos, Señor, por este día que tú nos das. Un día en el que podemos alabar y adorar juntos, aunque estemos separados, porque tú nos unes en una misma mente y un mismo espíritu. Esto es extraordinario. No lo podemos comprender y sin embargo lo creemos, lo vivimos y así nos movemos, seguros de que el que comenzó la buena obra en nosotros, tú mismo la perfeccionarás en nosotros cuando vengas por tu iglesia. Bendito y alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a que cantemos juntos, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, Santo, Santo,
la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y ahora cantemos juntos, Dulce Espíritu. Juntos. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir a Jesús con fe, yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor. Y
sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Ahí en tu casa, donde estén, les invito a que tomemos un tiempo para que oremos. Vamos a orar 1 minuto por el mundo y por México. Oremos. Muy bien. Ahora oremos por 1 minuto, esta vez por la Iglesia Universal, y por nuestra iglesia local, por los enfermos, por los que les faltan recursos, por los que están solos. Oremos. Ahora tomemos 1 minuto para orar agradeciendo al Señor por todo. Sí, incluso esta enfermedad, este virus que existe, las penas que estamos pasando, la falta de dinero y sus bendiciones, los recursos que Él da, la protección que Él provee. Demos gracias por 1 minuto. El Señor es bueno siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, Espíritu Santo, Dios Trino, porque estamos en el hueco de tu mano. Tú nos guardas y proteges siempre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora cantemos juntos como iglesia. Cantar nos gusta unidos. Cantar nos gusta unidos, cantar nos gusta unidos, acordes a una voz. A nuestro eterno Padre y a su Hijo el Salvador. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es cantar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantarlo a Dios. Orar nos gusta unidos, orar nos gusta unidos con santa devoción. A Cristo que nos haga aceptos en su amor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es orar juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantarlo a Dios. Leer nos gusta unidos la fiel revelación que alumbra nuestros pasos, con claro resplandor. Cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es leer juntos. Cuán bueno es, cuán bueno es cantarlo a Dios. Estar
estarnos gusta unidos en fe y adoración, gozando las delicias del día del Señor. Cuán bueno es estar juntos, cuán bueno es cantarlo a Dios. Y ahora les invito a que, si quieren, ¿verdad?, ahí en tu casa, donde nos estés escuchando, nos pongamos juntos de pie y cantemos Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible al ir contra el mal, tan solo obedeces al Rey Celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura estará. Oremos. Oh Señor, tú, Señor Jesús, eres la cabeza de la iglesia, y tú nos enseñas en tu palabra que las puertas del Hades y la muerte no prevalecerán contra ella. Tú nos tienes en tu mano derecha y nada nos puede separar de ti. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor y tu protección y tu cuidado y tu provisión. No hay Dios tan grande como tú, Señor Jesús. Queremos pedirte que tú ahora nos hables a través de tu palabra expuesta por Rafa. Abre nuestros ojos y que podamos ver las maravillosas verdades de ella. En Cristo Jesús te adoramos y te damos las gracias. Amén. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia El Buen Pastor en Getsemaní. Hoy tengo el privilegio de compartirles este mensaje de esta mañana. Vamos a comenzar con una exposición de la carta de Pablo a los Filipenses. Es una carta profundamente emotiva, más que formal o teológica. Es profundamente relacionada, marca la relación entre Pablo y los filipenses, y sin embargo tiene una riqueza teológica profunda. Quiero comenzar mencionando esto para que nos podamos contextualizar nuestra exposición. Filipos no era una ciudad muy grande, pero estaba estratégicamente ubicada. Hoy día, para que podamos nosotros precisar, la ubicamos en el norte de Grecia, colindando con la Nueva Macedonia. De hecho, ahí se levantó la primera iglesia cristiana en Europa. Como antecedente, el que fuera Pablo, el apóstol Pablo a Macedonia, no fue una elección suya. El Espíritu Santo lo guió allá. Estando él en Troas, en el Asia Menor, él tenía la intención de ir a Bitinia, como lo describe en Hechos 16.
Y él allí tuvo una visión en la que un hombre macedonio se le aparece y le dice a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Su barco atraviesa entonces Neápolis y de ahí, por la vía Ignacia, que era fundamental como camino, porque de esa manera Roma podía llegar a muchas de sus colonias con rapidez, por la vía Ignacia llega a Filipos. Y en Filipos solo encontró un lugar de oración, porque recuerden que él acostumbraba a las ciudades que llegara, acostumbraba a llegar a las sinagogas, pero allí no había una sinagoga. Ese lugar de oración estaba en las afueras junto al río y era un lugar en que algunas de las mujeres se acercaban los sábados para orar y adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, en esa región los judíos no eran bien aceptados. Era una colonia romana en ese territorio, donde pues, finalmente ellos eran ciertamente rechazados. De esa manera Pablo inicia con ellas la obra en Filipos. Ahora, otra cosa importante, cuando Pablo escribió Filipenses, él había sido ya perseguido por judíos y sus líderes en varias de las ciudades donde él predicaba. Y en este momento, para no detallar todo lo que había pasado, él se encontraba en la cárcel ya, esperando un juicio cuya sentencia podía ser su ejecución. Y por nada, porque como él lo dijo varias veces en sus defensas ante magistrados, jueces, los tribunales judíos, ante directamente los oficiales romanos, simplemente había sido perseguido porque lo consideraban un peligro dentro de las creencias judías. Lo que no se sabe a ciencia cierta es dónde se encontraba él encarcelado. Muchos lo sitúan en Roma y defienden mucho esa posición, porque Pablo dice que gracias a su encarcelamiento el evangelio se había extendido entre toda la guardia pretoriana, entendiendo por pretorio el palacio donde se encontraban los oficiales romanos y en el caso de Roma, pues prácticamente el emperador. Y ahí en Roma se encontraba el contingente más grande de esa guardia pretoriana. Bueno, en ese contexto Pablo escribe esta carta tan personal y tan intensa a esta iglesia tan especial y tan amada por él, en 14 páginas rugosas que hace llegar a ellos. Pero yo quiero que esta mañana entendamos por qué es tan especial y apreciada esta carta, o esta iglesia, entre todas las demás cartas, entre todas las demás iglesias con las que Pablo tuvo relación. Vamos a leer muy rápido los primeros 11 versículos. Dice, abran sus Biblias en Filipenses 1, versículos 1 al 11. Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Él. Así que, sobre este antecedente, con este antecedente, podemos afirmar y encontrar que Pablo establece aquí los fundamentos de lo que debe de ser una iglesia de Cristo. En esta carta vamos a encontrar una y otra vez que Pablo privilegia el amor fraternal, la humildad, el servicio incondicional, la unidad por encima de cualquier otro objetivo como iglesia de Cristo. Comencemos
con los dos primeros versículos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Así que una primera característica, un primer fundamento de la iglesia de Cristo es que una iglesia de Cristo es una iglesia unida. Fíjense, notemos cómo los líderes judíos de la iglesia en Jerusalén, en todas sus cartas empezaban dirigiéndose a los cristianos gentiles de la siguiente forma. Lo vemos en Hechos, cuando tuvieron el concilio. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Pablo sigue este patrón en los versículos 1 y 2, pero con una diferencia de otras cartas de su tiempo. Él alarga esta introducción para darle al saludo típico una importante enseñanza para nosotros, una enseñanza teológica de valor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, dice. Pablo no solo menciona su nombre y el de Timoteo, sino que hace una descripción de ellos mismos, llamándose así siervos de Cristo Jesús. La palabra que traducimos aquí por siervos no se refiere a los sirvientes del servicio doméstico, ni siquiera tiene la connotación que nosotros teníamos del antiguo esclavo en las antiguas colonias, sino que se trata de un término que en tiempos antiguos se usaba para referirse a los esclavos de aquel tiempo. Así que Pablo utiliza este término con la intención de resaltar solamente la relación de humildad y de sumisión que ellos tenían con Cristo Jesús. No la parte despectiva o peyorativa o humillante del esclavo que posteriormente se dio. Y además Pablo, fundado en su enseñanza que dio a los romanos, utiliza este término para referirse a personas que en lugar de estar al servicio del pecado, o sea, como esclavos del pecado, han decidido entregarse al servicio de Cristo, como esclavos de Cristo. Y eso lo desarrolla Pablo de una forma magistral y hermosa, escribiendo a los romanos. Bien, aunque en Romanos 1.1, en Tito 1.1, también se llama a sí mismo esclavo, él también se refiere a sí mismo como apóstol. Pero aquí en Filipenses hay una gran diferencia. Él solo se refiere a sí mismo como siervo de Cristo Jesús, como esclavo de Cristo. Y ahora, él dirige esta carta no solo a los creyentes en Filipos, sino a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así lo describe: todos los santos en Cristo Jesús que se encuentran en esa ciudad, junto con los obispos y diáconos. ¿Qué es lo que busca Pablo con esto? Él quiere que sepan que la carta está dirigida a todos, aunque también menciona a los líderes de la iglesia. De las 13 cartas de Pablo, tan solo Romanos, 1 y 2 de Corintios usan el término todos en el saludo. Pero Filipenses además menciona a los líderes de la iglesia usando sus títulos oficiales, dirigiéndose a los obispos y a los diáconos, además de todos los santos. Bueno, Pablo llama a sus lectores santos, como lo hizo también en otras cartas. Este término tiene un valor, un significado precioso para nosotros como pueblo de Dios. Hace referencia al estado de esos creyentes, que esos creyentes tienen como pueblo que Dios ha llamado y apartado. Y es una posición que incluye las responsabilidades de vivir de acuerdo a esa separación del mundo. No es solamente llevar el término santos, es vivir de acuerdo a ese llamado de santidad. Y les recuerda también así a los filipenses que ser santos implica unidad. ¿Por qué? Porque al hablar en plural está hablando de todo el pueblo de Dios como santos. No habla de individuos en lo particular que tienen atributos o características especiales, los cuales pudiesen servir como intermediarios para acercarse a Dios, como tiempo después en una distorsión se pretendió hacer, sino está hablando del pueblo de Cristo. Esos creyentes tienen como pueblo, tiene como característica el pueblo al que Dios ha llamado y ha apartado. Muy bien.
Y les recuerda también hacia los filipenses que ser santos implica unidad, por lo mismo. ¿Qué aprendemos de Pablo en esto? Pablo nos ofrece un ejemplo de humildad y de preocupación por los intereses de los demás. Son características que él va a pedir a los filipenses más adelante, una y otra vez. Pablo es un apóstol de Dios, apartado y llamado por él para una privilegiada tarea. Y Timoteo, por el otro lado, es un obrero aprobado que colabora con Pablo en esa importante labor. Pero fíjense, Pablo decide no ostentar, no presumir de esa posición, llamándose a sí mismo apóstol. No lo hace en esta introducción de la carta. Es más personal esta carta. Prefiere enfatizar su posición y la de Timoteo como esclavos de Cristo Jesús. Pero por otro lado, fíjense, si lo notamos también, él honra a los líderes de la iglesia haciendo mención de los cargos que se les han concedido. Por eso se dirige a ellos también como obispos y diáconos. ¿Qué es lo que vemos en esto entonces? Vemos de esta forma que él se preocupa más por los intereses de los demás que por los suyos propios. Por eso dice todavía más adelante en el capítulo 2, versículo 4, cada uno debe velar no solo por los propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahora, esto para nosotros, ¿qué nos dice? Esto contrasta muchísimo con nosotros. En muchas ocasiones que deseamos ser reconocidos de forma especial por nuestro trabajo y por el ministerio en la iglesia. Deseamos que se nos señale porque somos oficiales, porque tenemos un ministerio especial, que nos reconozcan como el maestro, como el responsable de la oración. No lo sé, porque de no ser así nos sentimos mal o nos alejamos y abandonamos nuestras tareas e incluso el servicio de la iglesia. No fue esta la actitud de Pablo. Vayamos al versículo 2. Dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, al usar Pablo la palabra gracia, tiene en mente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que cuando escribe a los Corintios dice, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza llegaran a ser ricos. Esta es la gracia por la que los creyentes se mantienen firmes, dado que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ha expiado sus pecados y ha puesto fin a la enemistad entre Dios y su creación. Romanos 3, 23 y 24. Bueno, de manera similar, también al hacer mención de la paz a la que se refiere Pablo aquí, o que menciona aquí en ese saludo, hace referencia a la reconciliación que ha sido posible gracias a la obra misericordiosa de Dios por ellos. Y por eso tenemos paz para con Dios. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección. Este fue el saludo de Pablo, lleno de significado, y no podíamos dejarlo pasar por alto. Vayamos a los siguientes versículos 3 al 8. Los hemos leído hace un momento. Comienza una sección de oración del apóstol Pablo, de profunda gratitud. Y sobre esta base podemos hacer la segunda afirmación. Una iglesia de Cristo es una iglesia que participa en su obra, de acuerdo a esta oración de gratitud que Pablo hace. Versículos 3 y 4. Fíjense cómo se dirige a ellos, a los filipenses. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, con gozo. Ahora, ojo, la intención principal de Pablo aquí es el subrayar su afecto, su amor por los filipenses. Y quiere hacer un señalamiento especial por ellos, que por nadie más hace. Pero también anuncia un tema que va a aparecer a lo largo de toda la carta, cantidad de veces, y lo vamos a ir viendo. El creyente, el Hijo de Dios, el que es parte de la iglesia de Cristo, debería de ser alguien lleno de gozo. Hay cantidad de textos en donde esta palabra gozo aparece
en toda la carta a los filipenses y los vamos a ir viendo. Pero algo importante ahorita que quiero resaltar, hermanos, para Pablo, y pongan atención en esto, por favor, el gozo no es por encontrarse en circunstancias favorables, no es por estar en confort, en comodidad, sin problemas, teniendo una vida cristiana tranquila, sin sobresaltos. Ni tampoco es el hecho de que sus amigos de Filipos le hicieran más ligera o llevadera su estancia en la cárcel, porque había motivos suficientes para hacerlo sentir bien por ello. Lo apoyaban, le enviaban ayuda, Epafrodito iba y venía como muestra de ese velar por él. Sino el gozo de Pablo era el ver cómo el evangelio avanza a pesar de sus circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Hermanos, él era perseguido, padeció hambre, había sido azotado, encarcelado. Y un gozo también que él remarca al ver el avance de la obra de Cristo, a pesar también de las circunstancias de los filipenses, sean las que sean, porque también fueron perseguidos y tenían carencias, había pobreza. Así, hermanos, el gozo de Pablo era haber cumplido su mayor anhelo y meta en la vida, su pasión, y eso lo desbordaba, el avance del evangelio. Y en este caso Pablo se goza cuando se acuerda de los filipenses en oración, porque Dios está obrando en medio de ellos para este fin, el avance del evangelio. Ahora, ¿qué tendría que ver esto con nosotros? Ante esta enseñanza del gozo de Pablo, yo preguntaría, ¿cómo concebimos el gozo nosotros en la vida cristiana? ¿Solo cuando tenemos un confort asegurado? ¿O porque tenemos libertad de expresar nuestra fe, nuestro cristianismo? ¿Porque físicamente me encuentro bien, sin padecimientos? ¿Porque tengo asegurado el pan en mi mesa? Entonces, si es así, cuando algo de ello falta, ¿el gozo en Cristo se desvanece? ¿Tengo motivos para caminar triste, apagado, en depresión y en angustia? El gozo de Pablo era despertado cuando él miraba a lo eterno, al poner los ojos en Jesús y no en la tormenta, al ver que Cristo era predicado y su obra avanzaba, y al saber que su destino y su mañana estaban seguros en manos de Dios. Eso era lo que fundaba su gozo. Entonces, entendemos ese gozo no como una alegría efímera dependiendo de las circunstancias, sino una obra divina en el corazón del creyente cuando se sabe dependiente de Dios y conoce su destino. Versículos 5 y 6. Dice Pablo, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esa es también su oración, su gratitud. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, Pablo menciona aquí dos razones concretas que le producen gozo en ellos, muy fuertes. La primera razón es que los filipenses, dice aquí, han colaborado con él en la obra del Evangelio desde el primer día en que él les predicó hasta el día de hoy. Hasta ahora dice, koinonía, que es la palabra griega que se traduce precisamente como colaboración, participación o comunión, significa mucho más que un simple compañerismo. Mucho más que cuando decimos, tú eres mi compañero de batalla, tú estás en esta etapa de mi vida caminando conmigo. No, va más allá. Se refiere al apoyo práctico que los filipenses han brindado a Pablo en sus esfuerzos por proclamar el Evangelio. Y recuerden que para Pablo ese era el motivo de gozo, la extensión del Evangelio. Y si ellos le apoyaban de forma práctica, eso lo llenaba de dicha. Y también al hecho de que ellos y otros creyentes habían suplido sus necesidades como siervo de Dios. Esta ayuda tan especial la veremos más a detalle al avanzar en la carta. Y Pablo también está agradecido porque ese apoyo ha sido continuo y constante, por eso dice desde el inicio, desde que comenzó la obra
junto al río, cuando llegó a Filipos, hasta este momento no se había detenido. Así que, como Pablo también les dijo, lo han ayudado desde el principio, aun cuando ninguna otra iglesia le ayudó. Les decía al final de la carta: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Por eso eran especiales para Pablo. Eran muy amados por Pablo, porque conocía finalmente su compromiso con Cristo más que con él. Bueno, así entonces, toda iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Cristo, mis hermanos, somos responsables por el apoyo y sostenimiento de su obra. No es un club social, no es una organización humana a la cual sostenemos, ni siquiera son ahorita estos nobles movimientos para apoyar en el soporte y ayuda médica con la epidemia que existe, sino es el apoyo y sostenimiento a la obra más preciada que hay en la tierra, que es la obra de Cristo. Y nosotros somos responsables por ese sostenimiento y de aquellos entre nosotros y relacionados con nosotros que sirven al Señor con su tiempo y sus dones, sin escatimar en esto. Somos responsables, al igual que los filipenses lo fueron. La segunda razón de su gozo y de su gratitud a Dios en ellos, en los filipenses, es su confianza en que Dios completará la buena obra que ha comenzado en los filipenses. De nuevo, este versículo es precioso cuando Él les dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esa obra no va a detenerse ni va a parar hasta el día en que seamos llevados por Él, o por muerte o por rapto. Se trata de una obra que solo Dios puede hacer. Pero también el hecho de que aún no ha sido completada muestra que implica una transformación progresiva de la vida del creyente. Esa obra de santificación es, en todo nuestro caminar en la vida cristiana, seguiremos alcanzando esa meta. Pero la buena obra, esa buena obra de salvación de la que habla aquí, incluye un regalo de Dios, de gracia divina, que consiste tanto en el deseo como en la capacidad de hacer buenas obras. En otras palabras, aún en ello Dios interviene. Él puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Ni siquiera en eso intervenimos nosotros. Él es soberano en ello, Él pone en nosotros ese deseo. Dios es el poder motor detrás de esa preciosa obra y esa es nuestra garantía de que llegaremos al final. Gracias a Dios. Así, el resumen de esta gozosa gratitud de Pablo al Señor, podemos resumirlo así. Pablo da gracias a Dios por la participación de los filipenses en el Evangelio, no solo por la ayuda práctica, lo cual es en sí mismo un gran motivo, sino porque es una confirmación de la obra de Dios, de que Él está obrando en las vidas de los filipenses. Bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Mis hermanos, esta certeza y seguridad nos incluye como hijos suyos. Ese es el ejemplo del creyente, el ejemplo de iglesia y de lo que espera de nosotros y de lo que somos nosotros. Dios terminará la obra que comenzó en nosotros, aún a pesar de nosotros, porque Él tiene el poder de someter a sí mismo todas las cosas. Dice más adelante en el capítulo 3. Y eso es su motivo de gran gozo aquí. Porque va de nuevo. Ese era su interés, el avance de la obra de Dios, porque la obra de Dios así está creciendo, está avanzando. Versículos 7 y 8. Dice Pablo: es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo en la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y cuando uno lee esto, mis hermanos, uno puede percibir el sentimiento de Pablo. Era profundo, era arraigado, era un amor genuino, un amor con conciencia. Y esta es una tercera razón más personal por la que Pablo puede dar gracias. Él afirma aquí que su gratitud a Dios
nace también de su amor por los filipenses. Los lleva en el corazón. Versículo 7a. Los quiere con el entrañable amor de Cristo Jesús. Versículo 8. ¿Y a qué se debe este gran afecto por ellos? Se debe a que los filipenses han participado con él en su ministerio en toda situación, aún en los momentos más difíciles. Recordemos la situación del apóstol en este momento. Él está en prisión a causa del evangelio. Así que por lo mismo, él les dice que ya sea estando en cadenas o defendiendo y confirmando el evangelio, ellos, los filipenses, han estado con él. Y él se refiere a muchos de los últimos años de su vida y lo que podemos ver en muchos de los últimos capítulos de Hechos y que luego vuelve a repetir aquí en las cartas. Si él no estaba siendo perseguido o encarcelado, en ocasiones golpeado, apaleado, apedreado, él entonces se encontraba defendiendo y confirmando el evangelio, predicándolo. ¿En dónde? En sinagogas, en tribunales, ante autoridades, en el Areópago, donde quiera que tuviese la oportunidad y siempre aún estando, habiendo sido arrestado, incluso le pidió a aquel capitán romano, déjame hablarle al pueblo. Esa era su única pasión y su único deseo, aún a costa de su vida. Pero los filipenses no solo le han ayudado cuando estaba en esta dura situación. Por eso Pablo dice que estuviera en la cárcel o predicando el evangelio fuera de la prisión, ellos han estado a su lado. Sea en ofrendas dentro de su pobreza, porque aún eso no les limitó para ayudar, para apoyar su ministerio. Sea orando por él mientras ellos también eran perseguidos, porque ellos fueron perseguidos. Sea enviándole apoyo personal. Es el caso de Epafrodito que aparece después. Como nadie más, ellos lo hicieron. Por eso ellos eran tan amados por Pablo. Y terminamos todavía en los versículos 9 al 11. Podemos encontrar de aquí este tercer fundamento de una iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo es una iglesia que crece en un amor sabio y juicioso. Versículos 9 al 11. Vamos a encontrar ahora que Pablo le explica a los filipenses cuál es el propósito de sus oraciones cuando intercede por ellos. Él agradeció a Dios por lo que vimos y ahora pide por ellos para que crezcan espiritualmente y que así Dios reciba la gloria y la alabanza. Versículo 9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Fíjense, mis hermanos, pongamos atención. Pablo pide que el amor que los filipenses se tienen crezca primeramente en conocimiento. ¿Quién pide eso cuando nosotros tenemos una idea del amor sentimental, vago, totalmente supeditado a los sentimientos, que hoy está y mañana ya no está? Este se funda en un conocimiento, no cualquier conocimiento. Es un término que en el resto de sus cartas siempre se refiere al conocimiento de Dios. Y podemos sustentarlo en muchos pasajes. Al conocimiento de la justicia de Dios, al conocimiento de la voluntad de Dios, al conocimiento del pecado y al conocimiento de todo lo que es bueno. Así, entendiendo esto, podemos ver el fondo de un amor con conocimiento. Aprendemos entonces que el amor fraternal no es un sentimiento vago y solo emocional, es consciente y fundado en el conocimiento de Dios, de su Hijo Jesucristo, de la verdad bíblica que nos enseña como mandamiento el amarnos unos a otros. Por eso nos amamos con conocimiento, mis hermanos, y eso no puede desvanecerse por las circunstancias. De aquí el porqué en nuestra comunión fraternal no importa nuestras historias diferentes de vida, no importa nuestros contextos culturales diferentes o económicos o sociales, no importa nuestras diferentes formas de ser. Recordemos que en la iglesia de Filipos había una Lidia rica que vendía púrpura, su familia, ella, un carcelero y su familia que se convierten después de que un ángel liberó a Pablo de la cárcel, una esclava sanada,
Una congregación pobre, qué mosaico de diferentes perfiles. Lo que importa es el mandato bíblico de amarnos unos a otros, porque Él nos ha amado, un amor con conocimiento. Este es el mosaico tan variado de perfiles en la iglesia de Cristo. Y mis hermanos, eso es posible en Cristo. Y Pablo también pide en oración que ese amor, dice, abunde en buen juicio. Buen juicio o discernimiento se refiere a cómo tomar decisiones morales en las relaciones fraternales basándose en la voluntad de Dios en las luchas de la vida diaria. De nuevo, esto requiere conocimiento de Dios en su palabra. De otra manera no es posible porque no es un amor sentimental. Ejemplo, en nuestro caso, en nuestra iglesia, desde diferencias de ser al trabajar en la obra, de temperamento, unos más pasivos, otros más ansiosos o intolerantes, hasta el caso de pecado recurrente y deliberado en algún hermano y o amigo en nuestra iglesia. Lo toleramos, convivimos con él conociendo su falta y el daño provocado a la iglesia, o lo confrontamos en amor y disciplina. Amor juicioso, amor con conocimiento. Versículo 10, dice entonces Pablo, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Al crecer los filipenses en amor así, en real y profundo conocimiento de Dios en su palabra y en sabiduría para aplicar en la vida ese conocimiento, entonces los filipenses, o nosotros, seremos capaces de discernir lo que es mejor y de ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Como dice también aquí en el versículo 10, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Mis hermanos, la expresión disciernan lo que es mejor se refiere a la capacidad de distinguir entre las cosas que realmente son importantes de todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Para Pablo, las falsas enseñanzas a las que hace referencia en el capítulo 3 y 4. Y esto de nuevo, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy día? Así hoy nosotros, fundando nuestro amor entre hermanos en este conocimiento de Dios y en este ejercitarlo con sabiduría, no seremos sacudidos ni impresionados por las falsas corrientes humanistas de hoy y por la falsa cristiandad llena de emociones y de materialismo, evangelios motivacionales y de prosperidad. ¡Fuera! Ni tampoco cuando el pecado toque la puerta de nuestra iglesia por quien sea. Y entonces podremos decir como Pablo, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Efesios 4:14. Son tiempos difíciles, son tiempos confusos, y hoy como iglesia de Cristo necesitamos retomar estos fundamentos y ser una iglesia fuerte, una iglesia prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién la edificó sobre la roca? Aquel que confió en la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento. Una devoción así por el Evangelio mantendría a los filipenses y a nosotros puros e irreprochables hasta el día final en que tendrán que comparecer ante Cristo. Y finaliza diciendo Pablo en el versículo 11, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mis hermanos, la expresión fruto de justicia puede referirse al resultado de la conducta de amor práctica de aquellos que han sido declarados justos. O dicho en otras palabras, se traduce en una iglesia que es cuidada, edificada, amada, y que a su vez multiplica en otros ese fruto de justicia en ser cuidados, edificados, amados. Y al final así alcanzaremos como creyentes y como iglesia a cumplir el más alto y sublime propósito de nuestra existencia, y que aquí lo describe Pablo muy claro: que Dios sea glorificado y enaltecido por nosotros. Hermanos, no hay un fin mayor que este.
Hola, para los que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Daniela y soy miembro de la Iglesia Bautista del Buen Pastor en Getsemaní y le sirvo al Señor a través del ministerio del Buen Anfitrión. Es por eso que te doy la bienvenida a ti, a tu familia y amigos. A mis queridos hermanos les digo que los he extrañado y que espero verlos pronto y que sea antes de la época invernal para que nos podamos saludar y besar, si no nuevamente va a ser de lejos, porque la salud es primero. Durante este video se va a proyectar el correo del Buen Anfitrión en caso de que quieran contactarnos para cualquier información o duda. ¿Sabían ustedes que actualmente se están llevando a cabo células o estudios bíblicos en casa a través de medios digitales? Anímate y únete a algún estudio. También queremos orar por ustedes y conocer si tienen alguna petición de oración. Si es así, háganoslo saber. De igual forma, cada semana estamos recibiendo estas peticiones en un correo. Si no te está llegando este correo semanal, por favor dinos para que te agreguemos a la lista. Un mandato del Señor es estar alegres, así que tomemos un tiempo en familia. Al terminar este video, hay un link en el que pueden jugar el juego Adivina tu personaje bíblico. Y si lo hacen, por favor súbanlo a internet, queremos verlos. Recordemos que Dios es generoso y que a pesar de que sabemos que en esta cuarentena estábamos encerrados, que no tenemos trabajo, que algunas personas están pasando por crisis económicas muy fuertes o problemas de salud, Dios está con nosotros. Recordemos su palabra en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Les invito a ofrendar de corazón. Si tú quieres ofrendar, por favor ponte en contacto con nosotros para que te digamos cómo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes y no te aflijas. Mejor oremos como iglesia para que Dios provea de todo lo que necesitamos. Sabemos que tenemos que hacer estos videos de manera semanal y el Buen Anfitrión los está haciendo. Si tú quieres formar parte de nuestro equipo y hacer un video, sería increíble ver diferentes familias cada domingo. Seguimos con los cumpleaños de nuestros hermanos durante el mes de abril. Se van a proyectar en este video. Si tú tienes su teléfono, escríbeles, mándales un WhatsApp, llámalos o FaceTime. Lo que sea es importante porque hay que animarnos unos a otros. Demos gracias por este día y oremos juntos. Señor Jesús, te alabo y te bendigo porque tú eres Dios todopoderoso y grande en misericordia. Gracias porque nos has permitido el día de hoy reunirnos por este medio. Permite que podamos continuar haciéndolo. Señor, te doy gracias porque tú eres fiel y tú siempre cumples tus promesas. Y la buena obra que iniciaste en nosotros la terminarás el día que regreses. Te pido que cuides a tu iglesia, Señor, que le des salud, que la proveas de todo lo que necesita, Señor, y que en un futuro podamos volver a reunirnos para orar, alabar y gozar juntos. Señor, cuídanos durante esta semana. Gracias por tu palabra que nos transforma y nos llena de gozo, Señor. Cuídanos y permite que nos podamos volver a reunir por este medio. En tu nombre oro, Señor Jesús, y doy gracias. Amén. Gracias, amigos.